Bueno, pues estamos ya en el último panel del día de hoy. Es el panel en donde vamos a hablar del análisis del entorno y cuáles son los mecanismos para conocer las necesidades de los públicos a los que servimos. Nos acompaña como moderador Rogelio Gómez Hermosillo. Él es coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza y él fue coordinador también de la Alianza Cívica y coordinador del Programa Nacional de Oportunidades. Como panelistas tenemos la presencia de Carlos Alejandro Castro Sánchez. Él es presidente ejecutivo de la asociación ALE y fue también presidente de la Global Heart Hub, organismo de grupos de pacientes del corazón con sede en Inglaterra, y es consejero de la International Federation of Kidney Foundation. Nos acompaña también Miguel Ángel Pichardo Espinosa. Él es director ejecutivo de Operation Smile. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Ha generado alianzas con hospitales públicos y privados para jornadas gratuitas de cirugía y ha implementado también programas de formación de voluntarios médicos. Finalmente nos acompaña también Mariana Wenzel González, directora general y cofundadora de ANTUS, que es la Asociación Nacional contra la Trata Humana en la Sociedad AC. Ella es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad de las Américas Puebla y certificado de ayuda internacional por la Universidad de las Naciones en Wollongong, Australia. Ella es representante de la sociedad civil en la Comisión Intersectorial contra la Trata de Personas del Gobierno Federal, es consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla y es consejera del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla. Muchísimas gracias por participar con nosotros en este interesante panel. Rogelio, bienvenido. ¿Qué tal, Lourdes? Muchísimas gracias. Saludos, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este primer día de trabajos del encuentro Nuevos Caminos para la Sostenibilidad. Me da mucho gusto interactuar con ustedes, aunque sea a través de estas vías. Me hubiera encantado que nos encontráramos, como siempre que lo hacemos, que organiza CEMEFI, poder saludarnos, poder comentar. Ya tendremos esa posibilidad pronto, pero por lo menos podemos intercambiar experiencias y me parece muy importante. Le agradezco al CEMEFI la invitación a moderar el panel en este tema que es tan importante. Este encuentro es la respuesta del CEMEFI ante la realidad del cambio que estamos viviendo las organizaciones de la sociedad civil y por eso plantea, digamos ya en este panel, la importancia de analizar el entorno, de los mecanismos que tienen las instituciones, las organizaciones para conocer, para detectar las necesidades. Lo que queremos hablar en este panel entonces es la importancia de conocer bien la realidad en la que estamos actuando. Conocerla bien, comprender sus causas, sus efectos, o sea, las interacciones que hay en estas realidades, entender las raíces para que entonces el planteamiento de nuestras intervenciones realmente sea creación de valor social para enfrentar una necesidad social. Yo felicito a CEMEFI por esta iniciativa y por arrancar con esto que es tan importante. Sabemos que no bastan las buenas intenciones, no puede ser solo la tarea hacer el bien. Si queremos hacer el bien, decía alguien, hay que hacerlo bien y para eso hay que conocer bien las necesidades. Entonces tenemos hoy un panel, ya nos anticipaba Lourdes, un panel de lujo con 3 participantes. Carlos Alejandro Castro de ALE, Miguel Ángel Pichardo de Operation Smile y Mariana Wenzel de ANTUS. 3 problemáticas distintas, pero las 3 han sido seleccionadas por el equipo del CEMEFI porque nos pueden orientar y darnos idea. Y básicamente vamos a hacer 3 intervenciones, les vamos a dar la palabra en 3 ocasiones con 3 preguntas guía para que nos ayuden a entender cómo hacen ellos y eso nos pueda orientar a todas las organizaciones que están en diferentes campos de trabajo, en qué mecanismos requieren o qué les podría servir de estas experiencias para su propia labor, para poder tener una mejor manera, mejores mecanismos, mejores medios para conocer las necesidades, para conocer el entorno y la realidad en la que están actuando y así poder
servir mejor a su causa. Así que no les quito más tiempo, vamos a iniciar con la primera ronda. Tenemos 3 rondas, les decía, y la primera pregunta que les hago a mis colegas, y vamos a empezar con Carlos Alejandro Castro Sánchez de ALE. ¿Cómo hacemos para entender la realidad? ¿Cómo hacen ustedes en ALE para entender la realidad, las necesidades en torno a su causa? ¿Qué mecanismos emplean? Y así también luego Miguel Ángel y Mariana. Empecemos entonces, Carlos, por favor. Pues antes que nada, muchas gracias al CEMEFI por habernos seleccionado en participar en este panel. Nosotros nacimos hace ya 15 años por un evento muy doloroso, la muerte de un nieto, un niño de 3 años, 3 meses, de una cirugía de anginas. Tuvo muerte cerebral, pero tuvo dentro de este dolor la fortuna de morir donando sus órganos. Entonces, en honor a él, en memoria de él, iniciamos este proyecto. ¿Por qué? Porque esta es una misión sagrada, lo decimos así. Nuestra causa, por lo tanto, gira alrededor de la salud en el tema de donación de órganos, fomentar la cultura de donación de órganos, y básicamente nosotros otorgamos asistencia social pagando trasplantes de riñón, de córneas, asociados con Cinépolis, hacemos cirugía de cataratas gratuitas, estamos pagando sesiones de hemodiálisis, y lo digo ¿por qué? Porque nuestro entorno es alrededor de salud, que es el que ahorita está siendo más afectado por la pandemia. Sin embargo, en tratando de reinventarnos o de ver qué era lo que teníamos que hacer, pues tuvimos que hacer este análisis de en qué situación estamos, qué sigue y cómo vamos a trabajar. Lo primero que descubrimos fue que los trasplantes en México se pararon. Como ustedes saben, todo se convirtió en COVID, todos los hospitales, todos los grandes institutos de alta especialidad se convirtieron en COVID y por lo tanto, pues nuestros pacientes que estaban en lista de espera tuvieron que esperar más. Y sin embargo, buscamos la manera de que tuvieran acceso a sus terapias sustitutivas, a hemodiálisis, que tuvieran teniendo acceso a más educación en cuanto a qué hacer dentro de la pandemia. Y fue así como fuimos dividiéndonos a tratar de darles la asistencia social en otro contexto. En lugar de mandarlos ante el temor de ellos por cuestiones psicológicas, en lugar de mandarlos a los hospitales que están siendo COVID, pues firmamos convenios con clínicas privadas y los empezamos a referir allá. En lugar de hacerlos venir a la oficina por sus medicamentos, pues ideamos todo un mecanismo de entrega por mensajería y que estuvieran en contacto con nosotros. Esto lo digo porque desafortunadamente el sistema de salud, si ya de por sí estaba muy deteriorado, pues nos dio a nosotros pues la ventana de oportunidad de que tendríamos que incidir en políticas públicas. ¿Por qué? Porque la exposición era muy obvia. Entonces también empezamos a tener diálogos con diferentes actores políticos, pues tratando de que una vez superada la pandemia pudiéramos participar en formar el verdadero sistema de salud que se merece México. Acuérdense que México tiene el 50% de la población es población abierta, no tiene seguridad social. El INSABI iba a venir a resolver el problema de esta población abierta y no les fue posible. ¿Por qué? Pues porque todavía no sabemos qué es el INSABI, se destruyó el Seguro Popular y sin embargo este 50% de la población sigue teniendo grandes problemas para recibir esta esperanza de salud que nos merecemos todos los mexicanos. Entonces, es aquí donde tuvimos que entrarle de lleno a lo que todos estamos haciendo, plataformas digitales, medios de comunicación, campañas masivas de comunicación en diferentes foros. ¿Por qué? Porque era la única manera como podíamos nosotros estar estableciendo, mientras se reduce la pandemia, contacto con los pacientes y dándoles esta cosa que muchas veces es muy difícil, confianza, esperanza. ¿Por qué? Porque tarde que temprano, ahorita se está retrasando la recuperación de su salud vía el trasplante, pero estamos seguros de que pronto la van a volver a tener.
Muchísimas gracias, Carlos Alejandro. De hecho, ya nos anticipaste cómo se adaptaron a la nueva realidad, que era la siguiente pregunta, pero está muy bien, porque la verdad es que es inseparable y es como lo de hoy. Te agradezco muchísimo y gracias por colocar la problemática general del sistema de salud dentro de lo que tú haces. Ustedes hacen algo muy específico con los trasplantes, con la donación, digamos, pero tener claridad de que están actuando en el sistema de salud mexicano y la problemática que presenta justo por esta dualidad, esta segmentación que hay entre población con seguridad social y población sin seguridad social, es una problemática muy seria del sistema de salud en general y que afecta a todos los padecimientos, a todas las personas y tarde o temprano a todos, porque todos tarde o temprano seremos pacientes. Te agradezco muchísimo. Miguel Ángel Pichardo Espinosa, director de Operation Smile, la misma pregunta, ¿cómo le hacen ustedes? Quizá te diría, si quieres, sobre todo antes del COVID, y en la siguiente vemos cómo le hicieron para adaptarse, para detectar cuáles son los mecanismos con los que captan las necesidades para la causa que ustedes promueven, que es justamente devolver la sonrisa con la operación de los labios leporenos. Pero adelante, por favor, Miguel Ángel. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias también al CEMEFI por esta valiosa oportunidad de dialogar, de platicar con las organizaciones que nos acompañan. También aprender de los panelistas que esta tarde están con nosotros, con Carlos, con Mariana, muchas gracias. Y bueno, platicarles muy rápidamente. Nosotros somos una organización que formamos parte de un movimiento de filantropía médica internacional, Operation Smile, que se fundó hace más de 40 años, casi 40 años en Estados Unidos y que hoy tiene presencia en 65 países en diferentes continentes del planeta. Nosotros lo que hacemos son cirugías gratuitas y tratamiento integral también gratuito a pacientes que tienen la condición de labio y paladar hendido o paladar hendido para pues ayudarlos en estos procesos quirúrgicos. La manera como lo hacemos, y esto es bien importante porque nosotros sí hemos tenido que hacer una serie de ajustes, afortunadamente creo que muy positivos, es que se hacen jornadas médicas de cirugías en diferentes ciudades del país. Hacemos 5 jornadas en el país. Este año teníamos planteado una nueva que estamos todavía evaluando por la misma condición de la pandemia, pero que nos permite atender en cada jornada más o menos a 250 pacientes que llegan con la expectativa de poder recibir el apoyo de la organización y que de esos se selecciona entre 100 y 110 para ser candidatos a las cirugías. A los otros se les da toda la atención, pasan por un proceso, esto es importante comentarlo porque tiene que ver con la manera como nos hemos reinventado. Los pacientes que llegan, todos absolutamente pasan por 8 estaciones donde los atienden voluntarios médicos de diferentes especialidades, pediatras, anestesistas, cirujanos plásticos, odontólogos, otorrinos, terapistas de lenguaje, especialistas en nutrición, en fin, se hace todo un proceso, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros hacíamos era identificar a los pacientes a través de pues la información oficial, a través también de una investigación directa que nosotros hacemos en el país. Y ahora, pues esto nos ha venido a cambiar toda nuestra estrategia de atención a los pacientes. Hoy tenemos varias fuentes que nos han permitido identificar cuál es el entorno bajo el cual nos estamos moviendo y de una manera muy importante, qué acciones debemos tomar. Primero, y aparentemente es algo, digamos, casi obvio, estamos muy atentos a todas las noticias que se están presentando. Por supuesto, cuando empezó toda esta situación en México y un poco antes de que empezara en México, ya empezábamos a recibir información de los eventos que nos íbamos a encontrar y bajo los cuales íbamos a vivir. Entonces, hemos estado muy atentos, por un lado, a la información que nos brindan las autoridades, no solamente en México, sino también a nivel internacional. Al formar parte de este movimiento, tenemos acceso a información
que viene de diferentes partes del mundo, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud de una manera muy directa, de las propias instalaciones que hay en Estados Unidos, que nos van indicando más o menos cuál es la perspectiva que tienen para que se resuelva este tema, ¿no? Y por supuesto, algo que ha sido súper valioso para nosotros ha sido el diálogo directo con todos los beneficiarios. Por un lado, para darles esa confianza a la que se refería Carlos, pero por otro lado también para entender cuál es su circunstancia real, la circunstancia real que están viviendo en este momento. Todos ellos saben y comprenden que pues no es el momento para poder llevar a cabo la cirugía, pero que sí podemos eventualmente acompañarlos y brindarles otro tipo de servicios, ¿no? Y entonces, el tener esa información, el tener también esta tranquilidad de hablar con los pacientes ha sido muy importante. El diálogo con nuestros aliados y con los donantes también ha sido fundamental. Con los aliados me refiero, por ejemplo, a los hospitales donde llevamos a cabo las jornadas para entender cuál es su circunstancia y de qué manera nosotros podemos apoyarlos. Bajo este esquema, déjenme decirles que algunos donativos que hemos recibido, tanto a nivel nacional como algunos apoyos que recibimos de los headquarters en Estados Unidos, los hemos destinado a la compra de equipo para la protección de los médicos, particularmente en los hospitales donde nosotros llevamos a cabo las jornadas y también en los hospitales donde están trabajando nuestros voluntarios. Es decir, estamos atendiendo una necesidad real bajo la cual están viviendo hoy los voluntarios médicos que participan con la organización. Y esto fue a través del diálogo, por un lado con los hospitales y por otro lado con los voluntarios mismos que nos indican, oye, necesitamos el apoyo de ustedes. Hoy no podemos brindar los servicios de cirugía, pero nosotros sí requerimos de este apoyo solidario de la organización. Y en ese sentido hemos hecho ya diversas aportaciones, creo que viene una más que estaremos brindando. Y otro aspecto muy importante también ha sido el diálogo con otras organizaciones para identificar qué están haciendo y, por supuesto, con nuestro consejo directivo, porque ellos nos orientan acerca de cuál es la perspectiva que tienen desde el ámbito también empresarial. Entonces, de una manera muy sintética, ese es lo que hemos hecho. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Yo creo que estaba muy bien. Si te entendí, tienen una perspectiva de datos duros, más generales, que les provienen sobre todo del ambiente internacional, gracias a que son ambiente nacional, pero también tienen este mecanismo en el diálogo con los beneficiarios, de desde ahí entender mucho mejor su problemática y las necesidades, y bueno, todo lo que dijiste también con los aliados, etcétera. Creo que ofreces un panorama bastante claro, digamos, de cómo detectar necesidades. Muchísimas gracias, y creo que es una buena combinación, digamos, la información que viene directamente desde el trabajo con la gente, en tu caso, pues con los beneficiarios de este tipo de intervenciones médicas, pero también el uso de los datos duros que estén disponibles. Mucha gente dice, pero es que no hay datos. Bueno, a veces no hay exactamente datos nacionales, etcétera, pero ahora sí que siempre hay algunos datos que nos pueden ayudar, y eso me parece que bueno que lo mencionaste. Nosotros en Frente a la Pobreza siempre reivindicamos que el trabajo debe hacerse con base en evidencia lo más basada en datos duros posible. No todo es así, pero en lo que sea posible, sí. Gracias. Voy a dar la palabra ahora, vamos a cambiar de tema, de manera radical, por cierto, a Mariana Wenzel, que está en una problemática pues bien dura, ¿no? La trata de personas, la trata humana. Gracias por acompañarnos, Mariana. Entonces, ¿ustedes qué mecanismos usan para detectar las necesidades, para entender la problemática? Híjole, va a ser bien interesante porque estás en una problemática compleja que además es un delito. En fin, tú nos dirás. Mariana, por favor, la primera pregunta, sí. la primera intervención. Bueno, como saben, en Antus el tema que tratamos, valga la redundancia, es el tema de la trata de personas a través de dos ejes. El eje de la prevención, para nosotros es súper importante llegar a la población antes de que lleguen los tratantes, pero desgraciadamente son personas tan hábiles y es el tercer negocio ilícito más redituable después del tráfico de drogas y de armas. Imagínense la cantidad de ganancias que deja uno y otro. Y bueno, brevemente digo, ¿no? La droga se produce una vez, se consume una vez y ya, una persona puede ser consumida una y otra y otra y otra vez. Entonces, esa es una de las razones por las cuales a veces, aunque queramos hacer prevención, pero hay gente muy ambiciosa que llega antes que nosotros. Y es por eso que tenemos nuestro segundo eje vector, que es el eje de la atención
a través de refugios de atención a víctimas de trata de personas. Entonces, ¿cómo conocemos la problemática? Bueno, gracias a diagnósticos tanto estatales, nacionales como internacionales. De hecho, el más conocido a nivel internacional es un reporte que se llama TIP Report que lanza el gobierno norteamericano a través de todas las embajadas en los diferentes países, y ahí se hace un cruce entre la información que proveen las organizaciones de sociedad civil, los gobiernos y las fiscalías. Entonces, aunque la fiscalía quiere inflar números, sociedad civil dice el número real, entonces cruza, y entonces el gobierno norteamericano califica a cada país. Entonces nos guiamos mucho con esa información, y lo más importante son los testimonios de las víctimas, ¿no? Porque a veces uno puede ser muy leído, muy estudiado y pensar que conoce bien la problemática, pero realmente las expertas son las víctimas que han sido rescatadas y son las que nos ayudan a mejorar nuestros programas de prevención. Entonces, bueno, tenemos el tema complejo que es la trata de personas, y por otra parte, tenemos esta problemática del COVID. Digo, todavía no me voy a brincar a la siguiente pregunta al decir qué hacemos, pero lo que sí es cómo hemos visto esa interrelación. Por una parte, hemos analizado la problemática del COVID. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, por el tema del COVID, se cierran hoteles, se cierran centros de espectáculo, y uno pensaría que entonces la trata va a bajar. Pero lo que no sabemos es que también por el mismo COVID, los niños y niñas están muchísimo más expuestos al Internet, y entonces es un método de enganche. Entonces vamos balanceando entre ciertamente algunas cosas positivas, pero otras muy negativas, ¿no? Entonces lo que hacemos es, bueno, ¿cómo podemos cruzar? ¿Cómo podemos estar realmente alertas? Tener una estadística real, porque realmente ahorita la autoridad no está haciendo rescates. Y ahora, el hecho de que no haya rescates no quiere decir que no hayan víctimas. Ahora, el hecho de que no hayan hoteles o centros de entretenimiento nocturnos abiertos no quiere decir que no lo haya, porque ahora hay mucha explotación por Internet. Y también hay mucha explotación en hogares privados, lo cual hace muchísimo más difícil nuestro trabajo, porque entonces la autoridad no puede rescatar. Entonces, es lo que es el reto que ha sido, ¿no? Decir, la problemática no para, sigue. Desgraciadamente como decía yo en un principio, es un negocio que deja tanto dinero que entonces los tratantes se convierten en expertos en ver en expertos estrategas, en ver de qué manera pueden cambiar su mercado. Y entonces sí, sabemos, de hecho, en días anteriores, el licenciado Santiago Nieto de la UIF mencionó que el tema de la pornografía infantil, digo, es un término mal dicho porque realmente es la utilización de niños, niñas y adolescentes en material pornográfico, ha crecido bastante. ¿Y por qué? Porque tenemos a mucha más gente ociosa en sus casas con dispositivos electrónicos que entonces están consumiendo eso. Entonces eso realmente nos alerta y nos permite crear nuevas estrategias, que a veces esas vendrán expuestas en la siguiente pregunta de cómo hemos usado estas ventajas y desventajas. Finalmente, una de las ventajas más grandes es que cuando son eventos como las Olimpiadas, como el Super Bowl, como los mundiales, son eventos donde crece el tema de la trata. Entonces, de alguna manera, el que se hayan cancelado las Olimpiadas de Japón de este año, le dimos al menos un año de oportunidad a las víctimas que iban a caer en mejorar nuestras tácticas de prevención. Entonces, esa sería una de las más grandes ventajas que podemos ver, pero desgraciadamente hay otros retos que serán contestados en la siguiente pregunta. Muchísimas gracias, Mariana. Híjole, qué fuerte la realidad, y uno cuando piensa en el COVID no piensa en todas las dimensiones, y por supuesto esta tu causa de trabajo y lo que tiene que ver con pues no hay hoteles y no hay bares y estos lugares, pero por supuesto hay mucha más uso de Internet. Qué impresionante. Tú confirmas además lo que nos decía Miguel Ángel, ¿no? Hay toda una serie de datos duros, en tu caso los hay porque además son delitos, entonces hay toda una serie de estadísticas, pero qué bueno que mencionas que existe un reporte internacional que da como un marco y que permite comparar. Existe una herramienta entonces de diagnóstico muy sólida que hasta hace como comparaciones, ¿no?, entre países, y usar eso puede ser muy interesante, pero junto con, también reiteras, la escucha y las maneras de extraer información de las propias personas con las que trabajas, que en este caso son las víctimas de trata. Qué importante. Entonces, yo creo que ahí entonces ya nos quedó una primera, ¿no? O sea,
tratar de usar los datos duros, tener mecanismos para entenderlos, para saber dónde están, para poder actualizar en la medida de lo posible, pero combinarlos con la información directa y ojalá al ratito nos comenten cómo se puede procesar, porque no es un asunto solo de anécdotas, que también son importantes, o de historias, que por supuesto en todos los casos serán importantes, sino de que se conviertan también en datos, en información, en cuestiones que podamos manejar. Pues muy interesante. Yo creo que ahí ya tienen entonces colegas de las organizaciones para sus diferentes causas, acá en diferentes temas, ¿no? El campo más de la salud, bueno, dos acciones en el campo de la salud y otro en el campo de la prevención del delito y la protección de las personas frente a la trata, y que nos dice además, Mariana, es un gran negocio cercano, aunque en tercer lugar, a las drogas y las armas. Qué fuerte, pues. Pero bueno, en fin, así es el mundo que nos tocó vivir, y qué bueno que hay organizaciones de la sociedad civil como la de Mariana enfrentando esta realidad. Vamos a nuestra siguiente ronda. Vamos a mantener el orden para facilidad de quienes nos acompañan y sepan cómo va a ir la cosa. Entonces vamos a regresar con Carlos Alejandro, que además nos regaló un minuto, así que puedes usar un minuto más en este caso, para que nos ayudes a entender los mecanismos que usaban y cómo los adaptaron. Porque la segunda pregunta claramente es cómo encaja en nuestro quehacer en la nueva realidad. O sea, cómo esta parte de los trasplantes, ya nos dijiste, pues evidentemente los hospitales, todo el sistema de salud está volcado en el COVID, pero digamos, pues cómo le estás haciendo. La verdad es que sí es una pregunta muy importante. Carlos Alejandro Castro de Asociación ALE, y ya nos decías que están tratando de incidir en el sistema de salud. Ojalá nos puedas comentar más sobre esto, porque además personalmente para nosotros esto nos parece muy importante. Por favor, Carlos Alejandro. Bueno, hablabas de datos duros, voy a regresar a los datos duros. En México hay, por decirte algo, solamente de enfermos renales, hay casi cerca de 8 millones de mexicanos que tienen enfermedad renal. De estos hay 180,000 que requieren terapia sustitutiva, que es decir, ya el riñón ya no les funciona, necesitan diálisis o necesitan hemodiálisis. Obviamente, la mejor opción es el trasplante de riñón. Las dos primeras, si bien es cierto que están filtrando la sangre, pues no dejan de ser medidas de poca calidad de vida, porque se tienen que lavar el peritoneo 4 veces al día, o tienen que ir a una unidad de hemodiálisis a recibir su sesión de 3 horas, 3 veces por semana. Obviamente están atados a una máquina o están atados a una bolsa de diálisis. Lo que yo sí veo es que, siendo el trasplante la mejor opción, tenemos mucho acceso a las listas de espera, de los pacientes. Tenemos ahorita realmente cerca de 22,000 pacientes en lista de espera. Sin embargo, nomás hacemos 2,800 trasplantes de riñón y la lista sigue creciendo. O sea que el entender dónde están los pacientes nos es muy sencillo. ¿Por qué? Porque pues esta es otra pandemia que hay en el mundo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros al cerrarse todos los programas de trasplantes? Pues simple y sencillamente, pues se tienen que mantener vivos, se tienen que seguir dializando, se tienen que tratar, porque de otra manera van a fallecer. Y obvio decirlo, de que sí se están muriendo. Muchos pacientes que ya se trasplantaron, pues están inmunosuprimidos, es decir, las defensas son muy bajas y por lo tanto están en mayor riesgo que el COVID. Hemos conocido de que alrededor de un 12% de los pacientes que ya estaban trasplantados han fallecido. Entonces, aquí fue donde nosotros tuvimos que entrarle a dos problemas. El problema de que la gente fuera a darse su sesión de hemodiálisis y que fuera en el sentido de que no corrieran riesgos en la unidad a donde iban. Por eso fue que iniciamos convenios con clínicas privadas. Entramos con convenios con clínicas privadas, tienen muchos mejores protocolos de seguridad y eso les daba al paciente cierto grado de tranquilidad. Entonces, los recursos que nuestros benefactores que nos dieron para trasplantes, pues ahora les pedimos autorización para que los pudiéramos utilizar en estas dos cosas, pagar sesiones de hemodiálisis y pagar más medicamentos inmunosupresores. Entonces logramos la autorización de nuestros benefactores para poderlo hacer y estamos esperando.
Otro elemento que ha sido muy importante es la constante comunicación con los pacientes. Tenemos encuentros con pacientes cada semana en diferentes ciudades de la República, en donde les estamos dando esperanza. Eso es lo único que les podemos dar, esperanza. Les enseñamos algo de cómo mejorar su nutrición, pero realmente lo que necesitan estas personas que tienen la espada de Damocles colgando en su cabeza, pues les tenemos que dar esperanza de que pronto van a tener la oportunidad de un trasplante, que es a lo que están anhelando. Entonces, básicamente tuvimos que cambiar nuestro modelo de trabajo. Entonces, en este contexto, tenemos una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud para que se modifique el concepto del donador. Todos los países del mundo tienen la opción de negar la donación. O sea, pues la familia puede negar la donación. Entonces, nosotros queremos que se haga una reforma en donde sea al revés, que todos los mexicanos sean donadores de órganos y el que no quiera ser, que lo manifieste. Entonces, así tendríamos mucha mayor logística en tratar de empalmar donador con receptor, que es la esencia de esto. Y por último, iniciamos un nuevo protocolo de trasplantes. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos que hacerles la prueba de COVID, tanto a donador como receptor. Entonces, esto, y cuando no hay pruebas rápidas, eficientes, efectivas, más allá de la PCR, pues estamos implementando una nueva forma de que en 4 horas se le pueda hacer la prueba de COVID al donador. Entonces, todas estas cosas son las que hemos venido ajustando para poder tener mayor certeza en nuestros procedimientos. Gracias, Carlos. Qué interesante lo que comentas. Yo no sé si todos nuestros colegas que nos están acompañando en este panel alcanzan a captar. Hay una dimensión súper especializada de toda la problemática de los trasplantes, pero la forma en que lo presenta Carlos me parece que nos ofrece muy claramente cómo son expertos, cómo tienen el asunto desde usar los registros administrativos, que sería la lista de espera para identificar la demanda, y hasta llegar a tener una propuesta de modificación de política pública que claramente hace toda la diferencia. Es decir, en lugar de que las personas se tengan que apuntar para ser donantes, todos seríamos donantes, salvo quien no quiera. Entonces el derecho es a negarse, pero de entrada el poder reutilizar los órganos de personas que fallecieron para dar vida a otra persona estaría como parte de la política de salud pública. Qué interesante lo que nos comentan, y esto lo que muestra, colegas, es una comprensión de la problemática en todas sus dimensiones. O sea, no solo la parte médica de cómo, ¿no?, de cómo se tiene que hacer, y ahora con el COVID, además de hacer la detección de cómo se tiene que hacer el trasplante, etcétera, de riñón, sino todo el ciclo de la problemática de la salud asociada a la necesidad de trasplantes. Yo te agradezco mucho, creo que es una visión a la que deberíamos aspirar todos, tener el panorama completo de nuestra causa, aunque no actuemos sobre ella. Vamos a seguir. Miguel Ángel, ¿cómo ven en este nuevo contexto lo que ustedes hacen? ¿Cómo encaja su quehacer de las operaciones? ¿Las pueden seguir haciendo en esta nueva realidad? ¿Cómo va la cosa con ustedes en Operation Smile México? Mira, gracias, Rogelio. Yo creo que una de las cosas que tú mencionaste, uno de los temas que comentaste hace un rato, es no solamente tener la información, sino cómo la procesas. Y para eso nosotros ha sido muy, muy importante. Yo sí creo que este tipo de grandes eventos catastróficos como el que estamos viviendo también trae consigo algunas oportunidades y oportunidades que podemos aprovechar. En el caso de nosotros, nos dio la oportunidad de tener una pausa para revisar lo que estamos haciendo, para redefinir muchas cosas que estamos haciendo. Yo creo que también las organizaciones debemos tener esas pausas. Me parece que la ceguera de taller a veces nos gana porque venimos haciendo las cosas de una manera que pensamos que es la más adecuada, y posiblemente si nos sentamos a reflexionar y a entender y a revisar otros datos, puede ser que tengamos pues una mejor
comprensión de lo que estamos haciendo y cómo lo podemos hacer de una manera más eficiente. En el caso de nosotros, sabemos que debemos regresar en algún momento a la realización de las cirugías y por lo tanto, una de las primeras tareas que nos llevó esta contingencia a hacer es toda una labor de reingeniería respecto a la manera como venimos realizando las jornadas. Tiene que ver desde la manera como captamos a los pacientes, cómo los convocamos, cómo hacemos la valoración, cómo se llevan a cabo las cirugías, cómo se lleva a cabo el proceso posterior ya una vez que terminó la cirugía y cómo se va a dar el seguimiento al paciente en su tratamiento integral, ¿no? que abarca diferentes disciplinas. Esto, al final del día, se refleja en un nuevo protocolo que trabajamos durante varios meses, entendiendo varias cosas, entendiendo las nuevas condiciones y los nuevos desafíos que presenta esta situación del COVID, porque el COVID sabemos que se va a quedar y que tenemos que convivir con él. Y por otro lado, también las nuevas regulaciones, tanto legales que van a determinar las autoridades nacionales, como los propios protocolos y las propias condiciones que van a establecer los hospitales mismos donde nosotros estemos trabajando y en las cuales debemos ser muy respetuosos. Por ejemplo, tendremos una manera diferente de atraer a los pacientes. Nosotros regularmente hacemos una convocatoria, llegan 200 o 250 en 2 días y ahí los recibimos a todos. Ahora lo haremos de una manera diferente, mucho más ordenada, mucho más estructurada. Y lo que quiero llegar a decir es que esto nos está permitiendo ver que si bien estamos pensando en acciones que van a responder al COVID, a esta condición que estamos viviendo, son acciones que eventualmente pensamos van a ser tan eficientes que se van a quedar, que van a ser ya de largo plazo, ¿no? Por supuesto, estamos incorporando el tema de las pruebas, lo que comenta Carlos, para nosotros es fundamental, lo estamos también considerando. Estamos considerando el incorporar también equipo de protección para los pacientes y para los médicos que participan y enfermeros que también participan en estas tareas, ¿no? En fin, todo eso nos está permitiendo hacer esta reingeniería, pero además de eso también pensamos de qué manera podemos seguir brindando servicios a los pacientes. Y algo que ha sido fundamental para nosotros ha sido un aliado extraordinario, que es la tecnología. La tecnología que ha estado ahí y que no la habíamos volteado a ver porque pues, estábamos inmersos en otras actividades. Y, por ejemplo, para estar cercanos a los pacientes, encontramos un mecanismo que nos está ayudando muchísimo. Los pacientes nos siguen mucho a través de Facebook, por ejemplo. Y se nos ocurrió hacer una serie de cápsulas grabadas por los propios voluntarios, las subimos cada semana. Es un programa que llamamos Te Vemos Sonreír y habla sobre aspectos para la prevención, el cuidado dental, por ejemplo, también el tema de nutrición y cómo prepararse para las cirugías. Hemos alcanzado a más de 70,000 personas en esto. Hicimos un congreso también a distancia, donde llegamos a 232 odontólogos en 16 países. Eso se va a quedar. No solamente es una respuesta a la circunstancia, pero se va a quedar. Y estamos por iniciar un programa también de terapia de lenguaje a distancia. Es un nuevo servicio que vamos a brindar. Entonces, digamos, son las oportunidades y la manera como nos estamos adecuando a esta nueva circunstancia, por citar algunas de las acciones que hemos hecho en estos meses. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Sí, muy claro. Qué bueno que mencionaste. Parece lo damos por obvio, pero toda la incorporación de la tecnología y estos medios a lo que hacemos, pues ya llegó para quedarse y nos va a dar eficiencia y eficacia. Yo espero que CEMEFI organice muchos más eventos de estos, además de que también a veces nos podamos ver presencialmente. Unos y otros son útiles, pero estos son más baratos, más eficaces y más nacionales, más incluyentes, porque ahora sí podemos tener ponentes de todo el país. Mariana, a ver, ¿cómo encaja lo que ustedes hacen en este contexto? Ya nos decías algo del uso del Internet, pero también decías, pero no hay operativos de rescate. Nos dejaste picados. ¿Cómo encaja lo que hacen en este momento y cómo lo ven para el futuro? Ok, como les decía en un principio, tenemos 2 áreas, ¿no? Prevención y atención. En tema de la prevención, efectivamente tenemos que usar el tema del Internet, ¿no? Que sabemos que es una espada de doble filo el Internet. Por una parte, los tratantes enganchan a sus víctimas a través del Internet, los clientes de pornografía usan el Internet, pero
La parte positiva es que es un generador, una fuente de información muy válida. Entonces nosotros estamos aprovechando que tenemos a una audiencia cautiva, ociosa, que está en Internet, y entonces hemos mejorado nuestras herramientas de prevención, que sea en línea. Entonces mandamos videos de YouTube, mandamos información, mandamos un sabías qué, para poder prevenir, ¿no? O sea, para que la gente que está checando el Instagram, la red social, el Facebook, todo, pues también les lleguen noticias interesantes, ¿no? Que puedan prevenirlos. Entonces, eso es muy, muy, muy bueno, porque también en las escuelas, que mucho está haciendo en línea, pues también les pedimos a algunos profesores que destinen parte de las horas de clase en difundir el material de información, que realmente es muy sencillo, ¿no? Es que es la trata como para los tratantes, ten cuidado con eso, si alguien te pide amistad y no conoces, pues investiga cuáles son las intenciones. Por otra parte, en el tema del refugio, bueno, muchos cerraron puertas, nosotros no, nosotros seguimos atendiendo de manera normal entre comillas, porque obviamente hemos implementado pues, nuevas estrategias y nuevas políticas. Por ejemplo, el tema de la cuarentena, cuando recibimos nuevos ingresos de víctimas rescatadas, que como decía anteriormente, desgraciadamente no han habido rescates, pero sí han habido víctimas que requieren de refugio. Pues bueno, tenemos que implementar el tema de una cuarentena de aislamiento dentro del refugio, ¿no? Primero cerciorarnos que la víctima no venga infectada, ¿no? Parecido a lo que nos comentaba Carlos, ¿no? El tema de, híjole, no hay pruebas y necesitamos hacer pruebas emergentes para poder saber si la víctima nueva está infectada o no, porque si ingresa al refugio infectada puede ser todo un foco de infección. Entonces, entre que hay prueba o no hay prueba, de todos modos tenemos un mecanismo como de aislamiento. Ahora, otro punto es que sabemos que muchos trabajos cerraron. Entonces, ¿qué quiere decir? Las víctimas que han estado en el refugio, que ya son egresadas, hemos implementado un sistema de monitoreo para checar que todas estén bien, porque sabemos que quienes habían tenido un empleo, ¿no? Después de pasar por toda una atención en el refugio, ya tienen un empleo, están trabajando. A la hora de cerrar los empleos, muchas de ellas se ven muy tentadas a regresar a los círculos de explotación. O bien los tratantes usan esa vulnerabilidad, saben que no hay trabajo y entonces buscan otra vez a reclutar a las víctimas que ya han sido rescatadas, que ya han sido reintegradas, y para ellas es muy difícil decir, bueno, ya no quiero regresar a eso, sé que no me hace bien, pero no tengo alternativa. Entonces, hemos hecho un monitoreo de todas nuestras egresadas para ver cómo están. En caso que necesiten, digo, hemos usado y aprovecho este espacio para agradecer ese programa de CEMEFI de las despensas, porque muchas de estas sobrevivientes han sido beneficiadas de esas despensas y sabemos que gracias a esa despensa hemos evitado que regresen a esos lugares de explotación. Entonces ha sido algo muy bueno, y así como CEMEFI, pues hemos buscado más aliados. Y finalmente, ha sido interesante, pero ha sido la única vez en la que la gente puede entender lo que vive una víctima que está en encierro. Nuestras víctimas que están en el refugio, en encierro, es fácil decir, ay, pobre, están en el refugio, pero ahora que estamos en encierro dices, híjole, sí está muy gacho no poder salir. Entonces hay que usar dentro de todo esa problemática para crear una empatía con la gente y que esa empatía se convierta en un peso para poder donar. Gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Sí, pues, que también podemos aprender cosas para nuestras causas de esta experiencia vital que estamos viviendo. Yo les agradezco mucho a todas las personas que nos están acompañando en este panel. Bueno, si tienen comentarios o preguntas, quizá ya no nos va a dar ocasión de que se las respondan directamente en este momento, en esta presentación, pero si las hacen llegar, el CEMEFI se comprometió, o así entendí yo y los estoy comprometiendo, a que, ya me dijo Lourdes que sí, a que se las hacen llegar a nuestros compañera y compañeros panelistas para cuando tengan ocasión poder contestar o poderles dar, digamos, respuesta. Yo creo que hemos tenido un panel muy, muy rico que muestra, digamos, organizaciones claramente súper profesionales, conocedoras de su ambiente, incluso a nivel internacional, de su ambiente nacional, macro, digamos, y por supuesto de su materia directa ya en los campos donde están trabajando, en el manejo, digamos,
de información de diferentes fuentes, incluida, por supuesto, la que se genera desde el trabajo directo en campo con la gente. Yo creo que ha sido muy, muy, muy interesante, y ya los aspectos específicos que cada una dijo, pues ya todo el mundo espero que los tenga presentes. Así que la tercera pregunta, el CEMEFI nos pide, y yo les invito a que tratemos de hacer recomendaciones, tips, como consejos específicos en la materia de detección de necesidades, conocimiento de la realidad y del entorno en el que se actúa. Así, o sea, si se acerca a una organización de otro tema, de cualquier otra causa, y les dice, con tu experiencia, ¿qué me recomiendas? ¿Qué me dirías que tengo que atender? Unos 3 tips cada uno, yo creo que servirían muy bien, y vamos a retomar nuestro orden. Carlos, por favor, de Asociación Ale, ¿qué recomendaciones harías a nuestros colegas de las organizaciones para conocer mejor su realidad, detectar mejor las necesidades? Adelante. Bueno, podrá sonar muy de cliché o frases muy escuchadas, pero realmente mis tips son muy sencillos. Mis tips son 3 palabras que voy a evolucionar en cada una de ellas. Número 1 es paciencia. La paciencia para entender qué es lo que está pasando. La paciencia para estar evaluando toda la información que nos está llegando y poder irnos anticipando en lo que sigue, qué es lo realmente importante, qué es lo que sigue. Entonces tenemos que tener mucha paciencia para entender cómo está evolucionando la pandemia y qué sigue. También tenemos que tener y dar paciencia a nuestros pacientes. Y esto lo podemos hacer de muchas maneras y lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es muy difícil darle paciencia a un enfermo que siente que si no tiene un tratamiento va a morir. Entonces también ahí tenemos que enseñarles a ser pacientes. La otra cosa que tenemos que enseñarnos es a ser creativos, la creatividad. ¿Cómo vamos a ser creativos? ¿Para qué? Para poder construir lo que sigue. Esto ya cambió y si no somos creativos, si no vemos hacia adelante, si no evaluamos la información, no vamos a poder salir con nuevas formas de trabajo para que nuestra causa, nuestra misión siga creciendo. Y por último, comunicación. Tenemos las redes sociales, nos han enseñado que hoy en día tenemos que comunicarnos. Una comunicación que yo he visto muy importante es con nuestros benefactores. A nuestros benefactores les tenemos que estar comunicando, y más en temas como los nuestros, de que estamos trabajando, de que vamos a regresar pronto a lo que creemos podemos seguir haciendo, y que por favor nos sigan teniendo confianza. Y la confianza nomás se logra con transparencia. Estos serían realmente mis tips que les doy, aunque pudieran ser ya muy trillados. No, para nada, Carlos. Yo creo que son bien útiles. Me encanta. Paciencia, y yo diría, dado que todos sabemos que en las organizaciones hay mucha pasión, pero hay que equilibrarla con paciencia. Creatividad, dado que todas las organizaciones pues saben muy bien lo que hacen y tienen sus modelos muy hechos, pero más vale repensar, porque ya cambió, bien dices, creatividad. Y la comunicación. Muy bien, y aprovechando estas tecnologías. Te agradezco muchísimo. No creo que sea trillado, pero aunque lo fuera, muy útil. Miguel Ángel, tú los 3 tips que recomiendas a las organizaciones para que mejoren el conocimiento de su entorno, de su realidad, para que detecten las necesidades. Pues mira, Rogelio, y también muy, yo diría casi muy alineado a lo que comentó Carlos. Yo creo que uno de ellos sería la resiliencia como uno de los elementos ya a tener como cotidianos, ¿no? Y yo creo que todos debemos estar preparados para, a partir de la información que vamos captando, que vamos analizando y que vamos procesando, para irnos adaptando, para irnos moldeando de acuerdo a las nuevas circunstancias y cómo se vayan presentando. Esto también nos va a dar la oportunidad de identificar nuevas oportunidades, posiblemente identificar nuevos servicios que a lo mejor no teníamos contemplados, o nuevas necesidades que surgen a partir de esta circunstancia que se está viviendo. Y esto también, a nivel interno,
nos debe llevar a reflexionar acerca de cómo estamos operando desde nuestra estructura operativa. Es decir, cómo podemos contar con estructuras operativas que sean lo suficientemente flexibles y adaptables para responder prácticamente de manera inmediata ante circunstancias inéditas o novedosas o frente a oportunidades que se nos vayan presentando, ¿no? Entonces, cómo esto nos va a permitir también ir teniendo una mejora continua en nuestros procesos. Y en ese sentido, creo que tenemos que tener ese elemento como uno de los más cotidianos, digamos, o con los que vamos a convivir. El otro aspecto que a mí me parece que es importante es la innovación. Todos tenemos esa capacidad de innovación y no estamos hablando de grandes transformaciones. Todos podemos hacer con ciertos cambios, mejorar la forma como estamos acercando nuestros servicios, cómo estamos trabajando, cómo estamos procurando fondos, por ejemplo, ¿no? Y esto creo que también tenemos hoy la necesidad y por lo tanto creo que nos vamos a acostumbrar al uso de la tecnología. Yo reitero, la tecnología está siendo un elemento fundamental que nos está haciendo ver a las organizaciones que ya la necesidad de la digitalización pues está aquí. O sea, el futuro empezó hace 4 meses y ahí tenemos que acercarnos con nuevos aliados y la tecnología es uno de los más importantes aliados y eso nos va a permitir innovar la manera como llevamos los servicios, lo que está diciendo Carlos, lo que está diciendo Mariana, es una muestra de ello, lo que nosotros mismos estamos haciendo. Y otro aspecto que también me parece muy importante son las alianzas. Yo creo que también es una época que nos está permitiendo ver que los recursos, tanto económicos como materiales, van a ser cada vez más limitados y la mejor forma de utilizarlos en favor de la población o de las poblaciones a las que estamos atendiendo es creando alianzas, buscando estratégicamente asociarnos con otras organizaciones a las que les podamos dar valor y que también nos puedan dar valor a la labor que estamos haciendo. Yo creo que eso va a ser uno de los nuevos caminos y también nos va a hacer a las organizaciones mucho más fuertes y mucho más solidarias. Entonces yo creo que por ahí serían esos tres aspectos, la resiliencia, la innovación y las alianzas. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bueno, ya los dijiste tú, entonces no lo repito, pero entonces aplico algunas de las que dijiste. La resiliencia para identificar nuevos servicios, para adaptar nuestras estructuras operativas. Porque eso es resiliencia, ¿eh? Resiliencia no es resistir con fuerza, sino resistir con flexibilidad. O sea, que ante la tensión, ante el golpe, no se rompa, pero no porque está muy duro, sino porque logra flexibilidad para aguantar la tensión, la innovación, y de las alianzas se va a hablar mañana, así que todos estos temas van a seguir también en los próximos días. Aprovecho entonces para invitarles a que sigan en el encuentro. Hay sesión el jueves y el próximo martes y el próximo jueves, ya nos lo dirán todo con precisión, pero a nivel de contenido creo que estamos colocando un muy buen inicio, un buen saque, yo les agradezco. Y así que, Mariana, ¿qué recomendaciones le haces a las organizaciones, aunque estén en otros temas? Pues, ambas recomendaciones están excelentes. De verdad es que, además de las que ya mencionaron, que también se aplican mucho en mi causa, bueno, ahí vamos 3. La primera es, bueno, buscar las áreas de oportunidad, lo que mencioné anteriormente, ¿no? El tema de la empatía, nunca me imaginé que fuera algo que dentro de lo negativo que es que todos estamos sufriendo el encierro, bueno, puede servir para crear esa empatía, decir, bueno, por primera vez puedes entender a nuestras víctimas y lo que ellas sienten, y eso que tú no viviste la trata, ¿no? Nada más estás viviendo el encierro, y aún así es fuerte. Ahora imagínate vivir el encierro, pero además todo ese pasado tormentoso. Número 2, igual, esa área de oportunidades, si todo ahorita es en línea, bueno, explorar esa línea, explorar esa área y mejorarla. Si tenemos una audiencia cautiva que tiene más acceso al celular, a la computadora, al iPad, mejorar nuestras herramientas en esa vía, ¿no? Sabemos que no podemos salir a volantear, sabemos que no podemos dar conferencias, entonces hacer eventos en Zoom, y mandar más videos, la gente tiene más tiempo para leer más documentos sobre qué es la trata, cómo prevenirla, recomendar documentales. Hemos estado recomendando películas también. Y la tercera, yo
yo diría, lanzar mensaje en positivo. O sea, tenemos ahorita a la gente estresada, gente preocupada. ¿Para qué les metemos más preocupación, no? O sea, mi tema de trata es un tema horrible. No me sirve de nada estresar a la gente con el tema negativo. Pero si yo mando un mensaje positivo, dando una esperanza, es lo que la gente quiere escuchar. Entonces es, bueno, sí, está horrible el tema de trata, pero ¿qué crees? Gracias al refugio se les da una segunda oportunidad a las víctimas en donde se les llena de herramientas y todo para que sean personas que puedan salir adelante, tú puedes ser parte de eso. Entonces, el mensaje tiene que ser a fuerza en positivo, y más ahorita. O sea, hay que ser empáticos con nuestros donantes, con la audiencia en general, y sí, no meterles una preocupación, ¿no? Porque de por sí el COVID está horrible, ahora imagínate la trata y ahora la mezcla de los dos, no. Pero sí hay una esperanza y hay mucho, mucho, mucho por hacer. Muchísimas gracias. Me encanta, complementaste bien. Están diciendo cosas que pueden de veras, colegas, ser muy útiles, buscar las áreas de oportunidad, incluso entre lo difícil. Yo creo que el ejemplo es buenísimo. Asociar la sensación de empatía que se puede generar entre el confinamiento y lo que significa estar en un refugio. Comunicar en el nuevo contexto y este mensaje en positivo. Sí, por favor, no agreguemos estrés. Yo entonces, agradeciendo mucho a nuestros panelistas y panelista, nuestra panelista, su participación y todos los comentarios. Creo que hemos tenido muy ricas intervenciones. No quiero repetir, más bien quiero terminar, digamos, con unas recomendaciones. Me pidieron también, entonces yo les diría claramente, el uso de la tecnología llegó para quedarse. Veamos todas las formas en que la podemos incorporar. 2, quiero insistirles, conocer las necesidades requiere datos duros. Esos datos duros pueden venir de estadísticas internacionales, nacionales, pueden venir de registros administrativos, y pueden venir y deben venir también desde el trabajo directo en campo que realizan las organizaciones. 3, conocer las necesidades tiene que estar totalmente ligado a nuestra teoría de cambio, a qué estamos proponiendo. No importa qué conceptualización hagamos, teoría de cambio, marco lógico, lo que quieran, ¿no? Tener claro el objetivo y que las acciones corresponden al objetivo y el presupuesto a las acciones, pero que el valor agregado de lo que estamos creando esté sustentado en esa información, porque a veces los datos dicen una cosa y la acción dice otra. Yo creo también que hay que educar a los donantes, que este es un buen momento para insistir que la realidad es mucho más compleja de lo que suponíamos. Hay que ayudar a los donantes, sean fundaciones, sean organizaciones o sean personas, a entender mejor la problemática. No porque las llenemos de datos y de todos nuestros rollos técnicos difíciles, pero la comprensión, porque es la única manera como vamos no solo a aumentar la donación, sino la confianza. Me gustó mucho el ejemplo que decía Carlos de, pues les pedimos que ahorita no podemos hacer trasplantes, que usáramos los recursos para mantener la esperanza en los pacientes y para la protección de los médicos. O sea, pues, si no podemos hacer trasplantes, sí podemos hacer otras cosas. Y esto de la empatía de Mariana creo que está ahí. Yo finalmente entonces les agradezco mucho a todas ustedes, a todos los que nos acompañaron, y ofrezco a CEMEF y a todos los colegas en nuestro trabajo en Acción Ciudadana frente a la pobreza. Manejamos la información obviamente sobre pobreza y desigualdad, los datos, un diagnóstico general sobre las causas de la pobreza en el país. Si a alguien eso le sirve, pues estamos a la orden. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Lourdes, les devuelvo la conducción. Colegas del panel, Mariana, Miguel, Carlos, muchísimas gracias. Un honor compartir con ustedes, de veras, aprendí mucho. Lourdes, todo tuyo el evento. Muchísimas gracias, Rogelio. Muchísimas gracias a cada uno de los panelistas. Indudablemente fue una sesión muy rica. Sí tenemos muchos comentarios y preguntas, pero el tiempo se nos ha agotado ya, de manera que los haremos llegar a los panelistas para que podamos ir recogiendo las respuestas de cada uno de ellos y dárselas a conocer. Queremos también aprovechar para invitarlos
Continuamos este encuentro el día jueves, igual a las 10 de la mañana. Y el jueves vamos a hablar del reconocimiento y los grupos de relación para lograr la sostenibilidad de nuestra organización. Es decir, analizaremos cómo vamos a vincularnos con esos grupos más allá de los donantes y de los destinatarios, que son desde luego los grupos principales. ¿Con quién más tenemos que vincularnos para realmente podernos posicionar como organización? ¿Cómo rendimos cuentas? ¿Cómo visibilizamos nuestros aportes y nuestro valor agregado? Y finalmente cerramos el día con un panel sobre la movilización de recursos con nuevas formas de hacerlo. De tal manera que les esperamos por acá. Muchísimas gracias de nuevo a todos nuestros panelistas y que tengan muy buenas tardes.